Dios te bendiga. ¿Sabías que el ministerio de Jesús tiene tres características especiales? Enseñaba, predicaba y sanaba. Hace un momento me llega el recuerdo de esta enseñanza mientras estoy con mis niños y me acuerdo que por medio de la enseñanza Jesús expandía la palabra del reino. Por medio de la predicación fomentaba la fe y la confianza para caminar en la palabra del Señor. Pero por medio de la sanidad evidenciaba esa enseñanza que él estaba dando. Acompáñame a sumergirnos un poquito en Mateo 4:24 y veamos estas características especiales acerca del ministerio de Jesús. Vamos. Qué bueno que sigues ahí. Ahora vamos a ver cuáles son esas características de una forma más detallada que representan el ministerio de Jesús en la tierra. Mateo 4:23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vemos aquí cómo él recorrió toda Galilea, pero haciendo exactamente tres funciones básicas. La primera función era que enseñaba. ¿Qué enseñaba? Enseñaba las verdades del reino de Dios, estableciendo y confirmando lo que el Señor quería y lo que el Señor iba a hacer a través del pacto de la gracia. ¿Qué vemos en Jesús? Que Jesús enseña como quien tiene autoridad, y esta palabra no sale de la boca de Jesús, sino de la boca del pueblo. Ellos reconocen en Jesús que sus enseñanzas fluían como aquel que tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Pero ¿cuál era el problema entre la enseñanza de Jesús y la de los fariseos? Los fariseos sí cargaban al pueblo con muchas enseñanzas, pero al final no las cumplían. Sin embargo, las palabras y enseñanzas que salían de la boca de Jesús salían con autoridad. Primero, él era la palabra viva, y segundo, la obediencia que éste guardaba a la palabra le hacía tener autoridad en lo que decía. Marcos 1:22 es donde ellos expresan esta palabra textualmente. Podemos ver que dice: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces aquí vemos esta referencia de ver cómo ellos reconocían que la enseñanza de Jesús era diferente. Entonces, la otra característica es que predicaba. ¿Pero qué predicaba? La palabra predicación hace referencia al anuncio de las buenas nuevas de salvación. Y esto lo podemos ver en Lucas, ahora Lucas, pero su capítulo 4, 44 dice, Lucas 4:43, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces, ¿qué podemos ver en esta función? Te enseño una verdad, pero por medio de la predicación te aliento a caminar en ella. Esa era la forma de Jesús, alentarlos a caminar en la palabra y en las enseñanzas que Jesús le daba en sus recorridos misioneros. Entonces, la tercera característica es muy especial e importante, que es lo que representa la sanidad. Él sanaba. Esta es la tercera característica del ministerio de Jesús. Sanaba. Entonces, Mateo 4:24, cerquitita de donde iniciamos leyendo, en Mateo 4:24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Es decir, que Jesús evidenciaba en su ministerio la autoridad que le había sido delegada del reino. Qué importante es nosotros ver cómo alentaba al pueblo, cómo lo exhortaba, cómo le dejaba una enseñanza que cambiaba y transformaba su vida, cómo los animaba a caminar en la palabra del Señor y cómo les evidenciaba que él no solamente estaba hablando, sino que él tenía autoridad.
para ministrar esa palabra y evidenciar las palabras del reino. ¿Qué se espera de nosotros como iglesia? La palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a todos los que creen. Estamos viendo cómo se está levantando una nueva generación bajo la autoridad del reino, evidenciando el reino, confirmando la palabra que ha sido escrita y está escrita para este tiempo. Cristo viene ya. Somos parte de la generación que se levanta para exaltar su nombre, para glorificarlo y para expandir el reino a toda criatura, para que así se manifieste el día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que nada te detenga, que nada te desanime. En ti también está, y para nosotros ha sido hecho y concedido por medio de Jesucristo, que nosotros también andemos bajo estas 3 características. Dios te bendiga.